Este año, el Día de la Victoria de la Segunda Guerra Mundial ha sido una celebración muy triste para la élite gobernante. Para entenderlo, tengo que explicar quién peleó realmente con quién en la guerra. En primer lugar, se trataba de redistribución de los mercados como parte de un choque de zonas tecnológicas, pero si bajamos un nivel, la imagen se vuelve mucho más interesante. Por ejemplo, según los resultados de la Primera Guerra Mundial, de los 5 imperios que existían en Europa, solo quedaba uno, los británicos. 4 imperios, los rusos, alemanes, austrohúngaros y otomanes, dejaron de existir. ¿Por qué? La respuesta es bastante simple si pensamos qué proyectos globales gobernaron en tal o cual territorio de varias zonas tecnológicas e imperios y qué sucedió como resultado. Y el elemento fundamental en el reparto en ese momento, los 3 imperios eran feudales y que no han sido capaces de formar sus propias zonas tecnológicas, eran la periferia de otras zonas tecnológicas, de hecho alemana. Por el contrario, Estados Unidos, Gran Bretaña y Japón formaron sus propias zonas tecnológicas. Os recuerdo que Japón se encontraba entre las potencias victoriosas de la Primera Guerra Mundial. En consecuencia, en condiciones de guerra y la destrucción de las fronteras, la élite feudal perdió la capacidad de controlar la situación económica en lo que sería formalmente sus propios territorios, lo que condujo al colapso de territorios previamente unificados. Y solo Alemania pudo salvarlos, dado que el poder en Alemania ya estaba en las manos de las élites nacionales. Si el cambio de paradigma económico antiguo de la época de la caída del Imperio Romano al feudal condujo a un cambio casi completo de la élite, entonces el cambio del sistema feudal al capitalismo entre los siglos XVI y XVII no condujo a un cambio de las élites, y por esta razón los mecanismos dentro de la élite en los imperios en su lecho de muerte en aquel tiempo o época permanecieron bastante feudales, aunque los esquemas económicos estaban cambiando activamente. Pero desde el punto de vista de la aristocracia europea, la Primera Guerra Mundial fue desde luego su derrota. ¿Y qué hay de Estados Unidos e Inglaterra y también de sus satélites en Europa continental como Francia, por ejemplo? Bueno, en Europa ya estaba levantando la cabeza un nuevo proyecto global, el proyecto que se llama Proyecto Occidental, construido sobre un paradigma completamente diferente del desarrollo económico, y fue este proyecto que dio el recurso para la reconstrucción de posguerra. Y si en los países victoriosos el poder político se mantuvo con la aristocracia, entonces en el territorio de los imperios destruidos, los aristócratas tuvieron dificultades. Dejaron de ser los principales beneficiarios del sistema económico debido a que las tierras dejaron de generar grandes beneficios sostenibles. Y en consecuencia se formó una especie de reconquista en Europa Central, un intento de la aristocracia para recuperar el poder. Y tampoco olvidamos que una parte importante de la reconquista fue la restauración de la zona tecnológica que permitió a la antigua aristocracia controlar las instituciones financieras y obtener suficientes recursos para seguir siendo la parte principal de la élite europea. Pero en los países victoriosos comenzó el proceso de llegada al poder de la élite del proyecto occidental. En Inglaterra, por ejemplo, el punto clave fue en 1936, cuando Eduardo VIII, un partidario de la reconquista europea, fue reemplazado por su hermano mayor. Por cierto, no excluye la posibilidad de que si se quedara no habría ni una guerra mundial ni tampoco un holocausto, dado que desde el principio, incluso antes de que Hitler llegó al poder, el objetivo de la aristocracia alemana era resentar a los judíos en Palestina, y por supuesto los sionistas británicos estaban completamente de acuerdo con este propósito. También es importante entender que Hitler se ha convertido en el escenario principal de la versión reconquista de la aristocracia europea, y en esto recibió el apoyo de la aristocracia japonesa, por ejemplo, y no solo de ellos. Las viejas familias estadounidenses asociadas con el sector industrial también apoyaban el proyecto Hitler. Os recuerdo que uno de los principales patrocinadores de Hitler fue Prescott Bush, el abuelo del presidente de Estados Unidos, George W. Bush, y también de su papá.
Europa, sin hablar de los Harriman, también los Rockefeller o los famosos o infames Wallenbergs. En términos de análisis de proyectos globales, la victoria en mayo del año 1945 fue la derrota de la vieja aristocracia en un intento por regresar al poder en Europa Central. Además, perdió todo dentro de la zona que se había convertido en parte de la Unión Soviética, pero también sufrió mucho en Francia, en Inglaterra y los Estados Unidos. Los financistas exprimieron con dureza a la aristocracia y expulsaron a sus representantes en la élite. De hecho, a mediados de los años 70, en el momento del juicio político de Richard Nixon en Estados Unidos, la burocracia desarrollada por los banqueros, que ahora se llama el Estado Profundo, tomó el poder político en todos los estados capitalistas a nivel mundial. Una excepción ha sido Japón, pero como cultura, como país y también como sociedad es un tema muy complejo que va mucho más allá del alcance del programa de hoy. Importante es lo siguiente. Los banqueros, por supuesto, han formado su paradigma ideológico, es decir, liberal banquero financistas, hace ya mucho tiempo. Fue dentro de este paradigma libre occidental, entre comillas, bajo el control del proyecto global occidental, que derrotó a los dictadores totalitarios, entre comillas, a Hitler y a Stalin. Pero a los restos de la antigua aristocracia europea, que incluso ahora tienen muchos recursos, no les gustó este enfoque ni tampoco esta derrota o desenlace. En primer lugar, porque Hitler son ellos y no les gusta que perdieron. A medida que comienza una nueva era, ellos levantaron la cabeza dispuestos a regresar al poder. En los Estados Unidos tenemos la misma imagen. Los liberales monopolizaron la victoria de los Estados Unidos, pero la vieja élite industrial no está realmente de acuerdo con esto. Y por cierto, ¿quién es Trump por nacionalidad? Mitad alemán, mitad escocés. Y solo una persona muy ingenua puede creer que no recuerda sus raíces. Así, hoy en todo el mundo hay una batalla de varios tipos de grupos de la élite regionales. Uno de los componentes principales es solo la vieja aristocracia contra la élite del proyecto global occidental. Y por eso muchas veces en mis entrevistas o comentarios he explicado que Trump no es una persona, es un proyecto y ni siquiera es un proyecto estadounidense, sino proyecto de la vieja aristocracia europea, el internacional negro. Y precisamente por esta razón, el día de la victoria para Europa continental y el actual grupo gobernante en el Reino Unido, que a juzgar por los resultados de Brexit reconquistaron el país a costa de los financieros, es una fiesta muy triste. Ellos recuerdan muy bien sus errores, por ejemplo, el nacionalismo de Hitler, que condujo al holocausto. Entienden que tal vez en el futuro no sea posible evitarlo, pero en general están tratando de llevarse a cabo el mismo escenario de partición del mundo que no funcionó muy bien en la primera mitad del siglo XX. Están sinceramente convencidos de que los financieros tienen la culpa de las guerras y hoy quieren otra oportunidad de rejugar el desenlace. Y ellos, a diferencia de los financieros, están listos, y de ahí el renacer del Imperio Romano de naciones germánicas y también el levantamiento del Imperio Austrohúngaro. Y si funciona, la imagen del mundo en Europa a corto plazo será completamente diferente a lo de ahora. Y como dice la maldición china, que vivas en tiempos interesantes y que no te das cuenta de ello hasta que hayan terminado.